25, Carilla A, en el primer renglón de la página. Dice ahora la Mishnah, Matenitim. Maben Pesach Harishon Sheni. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el Pesach original que se hacía el 14 de Nisan y el Pesach segundo que se hacía el 14 de Iyar para aquellas personas que no pudieron participar en el primero? Nos dice la Mishnah, Harishon Asur Beval Matzeh. En el primer Pesach, cuando nosotros deberíamos traerlo originalmente, está prohibido el tener y ver cualquier tipo de hametz, de producto leudado en nuestro poder, como estudiamos en el primer capítulo. Ahí rige la prohibición de la Torá de tener en nuestro poder todo tipo de panes y productos leudados. En cambio, Veasheni, hametz umatzah imo babbait. En cambio, en el segundo Pesach podemos tener en nuestra propiedad tanto matzah, productos no leudados, como con productos leudados conjuntamente en la misma casa, indistintamente que nosotros ahora estamos haciendo la ofrenda de Pesach. Esa es entonces la primera diferencia sustancial entre el Pesach Rishon y el Pesach Sheni. Harishon taun halel ba'achilato, y Sheni no taun halel ba'achilato. Segunda diferencia, como estudiamos anteriormente, en el momento que se consumía la ofrenda de Pesach, teníamos en dos momentos. El momento que se hacía y se degollaba la ofrenda de Pesach en el Bet HaMikdash, todos los participantes cantaban conjuntamente el Hallel, la alabanza a Borei Olam. Y luego, en la noche del 15 de Nisan, también, al comer la ofrenda de Pesach, nuevamente los comensales se reunían y cantaban el Hallel, estas alabanzas a Borei Olam. Gemara nos comentó anteriormente que subían a los techos de las casas, incluso para cantar estas alabanzas a Borei Olam. A eso nos dice también aquí la Mishnah, que es una de las diferencias que hay en el Pesach Rishon, cuando comían originalmente el 15 de Nisan, entonces debían cantar estas alabanzas a Borei Olam. Cuando lo están comiendo el 14 de Iyar, correspondía a la noche del 15, entonces ahí no tenían que cantar el Hallel al momento de consumirlo, obviamente, como estamos hablando. Pero eso sí, al momento de degollarlo y descuerarlo y quemarlo, como se hacía en el Bet HaMikdash, eso, tanto en el Pesach Rishon, en el primero como en el segundo, tenían que todos los participantes cantar las alabanzas a Borei Olam. Mejalim salí al matzah umrolim. Y tanto el primero como el segundo debe ser consumido exclusivamente asado, acompañado de la matzá, del pan ácimo y de las hierbas amargas, así como en el Pesach Rishon, en el primero, así también debe ser en el segundo en este aspecto. Vedohin et Shabbat, y ambos tienen la capacidad de desplazar las leyes del Shabbat y vamos a realizarlo incluso en pleno día de Shabbat. Hasta aquí es lo que nos dice la Mishnah. La Gemara va a analizar e investigar de dónde es que nosotros aprendemos esto. Gemara, Tanu Rabbanan, Kehol Hukat Pesach Ya'asu Oto. El Pasuk, en la Perashá de Be'aloteja, cuando nos indica y nos da la orden del Pesach Sheni, dice claramente como todas las leyes del Pesach van a hacer también a este Pesach Sheni. Cuando el Pasuk aclaró y dijo, Yasu Oto, lo van a hacer a él. ¿A qué se refiere con esta especificación? Lo van a hacer a él. A él se refiere a este animal, a esta ofrenda de Pesach, como todas las leyes del Pesach original, van a hacerle a este animal. El pasuk entonces se está centralizando en las leyes que hay que tener en cuenta con el animal propiamente dicho. Es decir, nosotros nos vamos a comportar con este animal, con esta ofrenda, de la misma manera que se comportaban con la ofrenda de Pesach, pero solo en relación al corderito o al chivito de Pesach. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo asado. Vamos a tener que hacerlo, ¿sí?, como dijo la Torá, asado. Vamos a tener que hacerlo, ¿sí?, también todo entero. Los detalles que la Torá especificó, cómo hacemos con el corderito y chivito en el Pesach Rishon, vamos a hacer con el Pesach Sheni. Ahora, mitzvah she'al gufo, menaim, aquellas mitzvot
que agregamos sobre el corderito de Pesaj. Por ejemplo, el consumirlo con la matzá y con el maror. Eso es algo que nosotros le agregamos y sumamos al corderito de Pesaj. ¿De dónde sabemos también ahí que tenemos esa obligación? Como vimos en la Mishnah, que debe ser consumido con matzá y maror. Amuromar, al-matzot, umrorim, yohelu. Sobre eso la Torá aclaró ahí mismo también con respecto al Pesach Sheni, lo comerán con matzá y maror, que esto es un agregado, un extra. De ahí aprendemos que también lo que tiene que acompañar a la ofrenda de Pesach, también en el Pesach Sheni se lo va a tener que agregar. Es posible que incluyamos también algunas mitzvot que no dependen del cuerpo mismo del Pesaj y son externas a la ofrenda y al corderito del animal propiamente dicho, que también se tengan que aplicar el 14 de Iyar. A eso Pasuk nos vuelve a especificar y aclarar cuando habla de Pesach Sheni. No pueden romper un hueso de la ofrenda del Pesach Sheni. ¿Para qué tuvo que aclararnos y detallarnos esto? Si eso es algo que ya sabemos. Nos ha aclarado anteriormente la Torá que Jol Hukata Pesach Yasuoto debes hacerlo como todas las leyes del Pesach. Esto es una de las leyes que hay y es con el mismo animal, con el cuerpo del animal. ¿Por qué tuvo que igualmente aclarar que no podemos romper algún hueso del animal? Sino para que quede claro que nosotros solamente agregamos todas las leyes que corresponden y competen al corderito propiamente dicho. Lo que es ajeno y fuera de lo que es el cuerpo del corderito y del chivito de Pesaj, no tenemos que cumplir con esas obligaciones, a pesar que sí, originalmente en el Pesaj Rishon se aplicaban. Y si Ben Yehuda Omer, יעשו אותו במצוות שבגופו הכתוב מדבר. ¿De acuerdo a Ibn Yehuda? Él nos dice, no necesitamos este pasuk que nos dé la aclaración, ya dijo claramente, lo van a hacer a él quiere decir al animal, y todo lo que es fuera del animal, no estamos dentro de las obligaciones y limitaciones que nos puso la Torá. Solo lo que refiere al animal propiamente dicho. Y la Gemara pasa ahora a explicar más detalladamente qué es lo que nos quiso decir exactamente esta beraitá. Amar Mor, Yachol Af Mitzvah Shelo Al Gufo. La Mishnah, la beraitá, perdón, esta fuente externa, donde aprendimos lo que está escrito en la Mishnah, nos dijo y comenzó con el análisis. ¿De dónde aprendemos nosotros que todas las obligaciones que pertenecen, que son pertinentes al corderito, debemos cuidarlas? Porque la Torá dijo que lo que le hacen a él, al corderito, al animal, le vamos a dar exactamente todo el mismo trato. Preguntó la baraita, ¿de dónde sabemos que lo que hay que agregarle también se debe aplicar? Nos dijo, al matzotum norim yohelu. Yo veo en el pasuk que nos aclaró y nos especificó también consumirlo conjuntamente con las hierbas amargas y la matzá. Excelente, hasta ahí podemos tener esa comprensión. Pero en un tercer paso agregó la baraitá y nos dijo, ¿y de dónde sabemos cosas que no tengan que ver con el corderito propiamente dicho, que eso también deberíamos cumplirlo? A eso pregunta la Gemara. Si acabamos nosotros de hacer diuk, de detallar y destacar lo que el pasuk dijo, lo que hagan con él, que está hablando puntualmente con el animal. ¿Por qué entonces tú propones que las cosas que no tengan que ver con el cuerpo del animal, como por ejemplo, que no se puede degollar la ofrenda de Pesaj si el dueño tiene en su propiedad, en su casa, productos leudados? Entonces nos dijo, vimos en los capítulos anteriores que hay una prohibición de la Torá de degollar la ofrenda de Pesaj si el dueño tiene, o si el Cohen, como vimos en su momento, pero si el dueño tiene en su poder, entonces quien degolle no puede degollar por tener en su poder productos leudados. Esto, ¿por qué nosotros hubiésemos supuesto que aquí también se aplica?
si no es algo que yo tengo que hacer con el corderito específicamente. Es una prohibición al margen de lo que yo tengo en mi poder. ¿Por qué hubiésemos pensado que esto también debería ser aplicado? Ajikamar. La intención de la baraita es la siguiente. Hasta de amar ahora que tú me has agregado que debe ser acompañado con el pan ácimo y con las hierbas amargas, que eso no es una orden específica en el corderito propiamente dicho. Entonces eso me descubre que lo que la Torah dijo, todas las leyes que se hacen con él, es algo inespecífico, porque no solo tengo que cuidar las leyes que se hace con él, también se me agregó el pan ácimo y las hierbas amargas. Entonces eso me da la pauta de lo que dijo la Torah que hagan con él es inespecífico y no es exclusivamente las leyes del corderito y el chivito. Entonces ima avale que perat ujlan. Entonces yo podría interpretar que la lectura de los pesukim funciona como un perat ujlan. Cuando la Torah detalla alguna mitzvah y luego generaliza, la intención de la Torah es decirnos todo hay que aplicarle. Y lo que detallé era un mero ejemplo. Pero todo lo que se pueda agregar y todo lo que incluya la mitzvah, el precepto, vamos a tener que aplicárselo. Aquí también, la Torah detalló, matzot umrolim yochelu, cómanlo con las hierbas amargas y con el pan ácimo. Y luego nos dice, hay que hacerlo como todas las leyes del Pesaj. Entonces, yo interpretaría que absolutamente todas las leyes que rigen en el Pesaj Rishon deberían regir también en este Pesaj Sheni, en este segundo Pesaj. Y sería esto generalizado, que agregamos más detalles sobre lo que fue justamente detallado. Entonces, incluiríamos absolutamente todas las prohibiciones. Kamashmalan, a eso vino y nos enseñó, no señor, así como el detalle que yo dije de no romper hueso es en relación a la ofrenda del Pesaj del animal, también lo que nosotros agregamos es en relación al animal propiamente dicho y no cosas de afuera. Hasta aquí sería la explicación de la primera opinión que trajo la Baraita, la fuente externa. Y si Ben Yehudá agregó y dijo, no necesito ni siquiera ese pasuk, yo tomo literal lo que la Torah dijo, lo que le hagan a él, solo a él y nada externo. Entonces pregunta de Mará, entonces si Ben Yehudá, ¿qué hace con las palabras y la advertencia de la Torah? No rompan un hueso de la ofrenda del Pesaj Sheni. ¿Para qué es necesaria esa aclaración? Si todo lo que compete al cuerpo mismo del animal, tú estás diciendo que lo aprendemos y es aplicable. ¿Por qué tuvo que detallarnos la Torah entonces? No romper el hueso. Obviamente que no se lo va a poder romper. Acabas de decirme que debo tratarlo como se trata el Pesaj Rishon. Y al Pesaj Rishon no se le puede romper los huesos, entonces tampoco a este. Mi baile, él lo necesita para algo que vimos ya anteriormente. Él dijo, en verdad, está completamente innecesario para lo que sería el Pesaj Sheni, ya que obviamente está prohibido como cualquier ofrenda de Pesaj. Y lo que la Torah aquí vino a agregar nuevamente esta prohibición es para enseñarnos que no solamente aquellos huesos que no poseen comida no se pueden romper, sino tanto huesos que contengan comida dentro de la médula ósea comestible, tanto los que no contengan parte comestible, ninguno de los huesos de la ofrenda de Pesaj se pueden romper y partir. Así es como estudia entonces Isi Ben Yehuda, Rabbanan, Haya Suoto, Mai Abdele. Ahora los Jajamim, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, no utilizan la palabra Yasu o todo lo que le hagan a él, que sea específicamente al corderito, ya que agregamos también cosas externas. Entonces, ¿para qué la Torah dijo lo que le hagan a él? ¿Qué es lo que vino a descartar? Viene a enseñarnos que de Pesaj Sheni,
no lo vamos a traer, no vamos a ofrendar un corderito para Pesach Sheni para un particular, no para una persona, sino que por eso dijo Ya'asu, en plural, háganlo. Son muchos los que tienen que participar para hacer la ofrenda de Pesach Sheni, que no lo haga un solo hombre. De Kamá, de Charles Adure, Meadrina. La Torah se está diciendo que debemos buscar la mayor cantidad posible o alguna persona que acompañe a este hombre, algún otro impuro, alguna otra persona que haya tenido un inconveniente para participar y hacer conjuntamente con él la ofrenda de Pesach. Por eso es que la Torah dijo Ya'asu en Lashon Rabbim, en un lenguaje plural, porque está refiriéndose a varias personas, mínimamente dos, que ellos son los que tienen que participar en la ofrenda del Pesach Sheni. Nos dice ahora la Gemara una nueva baraita que complementa también y detalla más la información que acabamos de estudiar. Y nos va a decir específicamente qué mitzvot, qué preceptos sí debemos cuidar con la ofrenda de Pesach Sheni y cuáles son los preceptos y prohibiciones que quedarían caducos en el Pesach Sheni. Tanu Rabbanan, que Jokata Pesach Ya'asu oto. Dice también aquí esta baraita, la Torah dijo, como todas las leyes del Pesach deben hacerlo a este Pesach Sheni. Y ajo, que Shem Sharishon Asur Beval Yerayu Balim Matzeh, Kach Sheni Asur Beval Yerayu Balim Matzeh. Es posible que así como en el Pesach Rishon no se puede, no permite la Torah, cuando nosotros estamos consumiendo la ofrenda de Pesach, la Torah no permite que tengamos en nuestro poder ningún producto leudado y fermentado. Aquí también en el Pesach Sheni vamos a tener que revisar toda la casa, limpiar y vaciar, y que no haya ningún producto leudado en nuestro poder. Tamuromar, Almazot Umurorim, Yoheluhu. Sobre eso Pasuk dijo, van a consumirlo a la ofrenda de Pesach Sheni con el pan ácimo y con las hierbas amargas, que se refiere a prohibiciones que van vinculadas y relacionadas directamente con el cuerpo del animal. No prohibiciones que son ajenas a la ofrenda y que competen solamente a la persona, al ser humano, y no tienen vínculo y relación con el corderito propiamente dicho. Venli el mitzvat aseh. Aquí lo que yo veo que la Torah me limitó, cosas que están relacionadas directamente con el corderito y no ajenas, es solo en lo que respecta a mitzvot, a preceptos activos, que es consumir el pan ácimo, la matzá y las hierbas amargas. ¿De dónde sabemos esta limitación también con respecto a las prohibiciones? Cuando nosotros hablamos anteriormente, hablamos de la prohibición de Bal Yeraeu Balim Matzeh. Eso nos dice Talmud Omar, lo yashiru mimenu ad boker. No van a dejar de la ofrenda de Pesach Sheni hasta la mañana. Aquí nos aclaró también, las prohibiciones tienen que ser con el corderito propiamente dicho. Así como aquí no pueden dejar sobrar de su carne, tampoco otras prohibiciones que tienen que ver con la carne. No con no tener productos leudados en nuestro poder. Ven, igualmente todavía puedo limitar y decir que esos son órdenes, es decir, prohibiciones que tienen una mitzvah activa que los soluciona. Aquella persona que deja sobrar de la ofrenda de Pesach tiene que luego quemarlos. Hay una mitzvah, una orden activa de ir y quemarlos. También aquí yo voy a decir que se refiere a lo mismo, a todas las prohibiciones que tienen posteriormente un precepto activo que conlleva y soluciona el problema original. Mitzvot ta'aseh gamur menayin, una prohibición absoluta. ¿De dónde sabemos que también quedaríamos limitados? Como lo mar, de Aesem lo ishberubo. A eso nos especificó nuevamente la Torah, no rompan del hueso de la ofrenda del Pesach Sheni. Eso es una prohibición íntegra y no hay una mitzvah, un precepto y una orden activa luego para solucionarlo. E igualmente la Torah me lo aclaró que eso se le Pesach Sheni. Entonces, decimos así, así como las cosas que la Torah detalló en el Pesach Sheni, nos dijo,
mefurash mitzvat hace, velota hace shenitak de hace, velota hace gamur. La Torah nos especificó y nos detalló prohibiciones que tienen, en primer lugar, preceptos activos. En segundo lugar, prohibiciones con precepto activo que las corrigen. Y prohibiciones sin corrección. Sobre las tres, la Torah aclaró y especificó que deben ser aplicadas en el cuerpo mismo del Pesaj. Av kol mitzvat aseh velo taseh shenitak leaseh velo taseh gamur. ¿Sí? Así también, toda mitzvah activa, todo precepto activo y toda prohibición que tiene corrección y toda prohibición completa, que sea con el corderito mismo o con el chivito mismo de Pesaj, se aplican en el Pesaj Sheni. Y pasa la Gemara a detallarnos prohibición por prohibición. Beklale de matzot umrorim, maika marde. Cuando la Torah nos aclaró y dijo, sí, los preceptos activos que se hacen con la ofrenda de Pesaj deben ser aplicados. A eso nos dio un modelo y nos dijo que hay que consumirlo con la matzá y con la hierba amarga. Entonces, vemos que los preceptos activos que van con el corderito y chivito de Pesaj son aplicables. ¿Cuál es el otro precepto que nosotros aprenderíamos que hay que aplicarle y sea un precepto activo? Marbe Tzeliesh nos enseñaría que debemos hacerlo asado. Así como en Pesaj Rishon tenemos un precepto activo de asarlo al fuego directamente y que no haya metales, etcétera, como fue detallado anteriormente, también en el Pesaj Sheni vamos a exigir los mismos detalles y cumplir con este precepto activo. Ve, espérate, y que nosotros descartaríamos a través de esto, porque nosotros, como dijimos, la Torah aquí nos enseñó las mitzvot activas positivas que son con el cuerpo mismo de la ofrenda de Pesaj. Pero mitzvot activas que no son con el cuerpo mismo de la ofrenda de Pesaj, no tenemos que cuidarlas en el segundo Pesaj, en el Pesaj Sheni. ¿Cuál sería esta mitzvah activa que nosotros estamos descartándola del Pesaj Sheni por no hacerse con el cuerpo mismo de la ofrenda? Sí, espérate, con este detalle, ¿qué vino a excluirnos? Hashbatat seor, el exterminar el hametz y producto leudado. En el Pesaj Rishon nosotros tenemos la obligación de exterminar todo producto leudado y no podemos tener nada leudado cuando hacemos el Pesaj Rishon. Aquí la Torah nos dice que ese precepto activo de exterminar todo producto leudado no se aplica en el Pesaj Sheni, ya que no es un precepto que se hace y se cumple con el cuerpo mismo del corderito o chivito. Pregunta la Gemara y Fujana, ¿y por qué no estudiamos a la inversa? Quizás nos vino a enseñar que debemos exterminar el hametz y vino a descartar que no es necesario asar al corderito. Mitzvah de Gufé, Adif, a eso nos dice no. Obviamente, aquellos preceptos que se hacen con el cuerpo mismo del corderito son los que tienen prioridad para ser aprendidos y corresponde comparar en esta situación que la Torah nos está diciendo. Cuando pasamos a la segunda fase de la Baraitá, las mitzvot, prohibición, mejor dicho, las mitzvot las prohibiciones que tienen una corrección activa, dijimos ahí, cuando nos trajo genéricamente esta aclaración, y no puede sobrar de la ofrenda del Pesach Sheni, y si hoy sobra, deben exterminarlo e incinerarlo. Muy bien, aquí nos agregó que también aquellas mitzvot, aquellos preceptos, ¿sí?, que se activan con la prohibición, es decir, la prohibición que se corrige con un precepto activo, también funciona en la ofrenda de Pesaj. Esto, Maika Mardele, que viene a agregarnos cuál otra prohibición con corrección de mitzvah taseh, de precepto activo tenemos, lo totzi mimenu. La Torah nos dijo, no podemos retirar de la casa en la que estamos consumiendo la ofrenda de Pesaj, no podemos retirar los trozos y comerlo afuera. Tiene que ser consumido dentro del lugar
donde comenzaron a comer la ofrenda de Pesach, como estudiamos en el capítulo anterior. Aquí también, en el Pesach Sheni, en el lugar donde comenzaron a comer, a consumir la ofrenda de Pesach, ahí deben consumirlo, está prohibido que lo retiren. Y si lo retiraron, corre el precepto activo de volver a entrarlo y terminar de consumirlo en el lugar. Entonces, ahí tenemos en la segunda escala las prohibiciones que tienen corrección, que se agregaron, nos viene a enseñar también sobre esta prohibición de no sacarlo de la casa en la que se está consumiendo. Y con este detalle que excluimos, qué prohibición que tiene una corrección activa, fue excluido con esta aclaración que nos dijo la Torá. Como dijimos anteriormente, que en cada uno de estos detalles aprendemos algo nuevo y descartamos otra cosa. Entonces, aprender nuevo, aprendimos que también rige la prohibición de no sacarlo fuera de la casa. ¿Cuál es la prohibición que dejamos afuera que no se va a aplicar aquí? La prohibición de que no haya en nuestro poder productos leudados. Tenemos una orden activa de exterminar y tenemos una prohibición de no tener en nuestro poder. Esta prohibición de no tener en nuestro poder no rige en la época del Pesach Sheni. Esta es una prohibición que tiene una orden activa. No pueden tener, si tienen deben exterminarlo. Aquí esa prohibición no se aplica. Y pues, nuevamente la misma pregunta, quizás digamos al revés, se suma la prohibición de no tener en nuestro poder y descartemos la prohibición de sacarlo fuera de la pieza o del recinto donde se lo está consumiendo. Nuevamente, como dijimos, aquellas mitzvot que se tienen que cumplir con el animal propiamente dicho, esas son las que tienen prioridad para ser aprendidas. Por lo tanto, voy a aprender la prohibición de no retirar de la carne del corderito fuera de la casa donde se la está consumiendo. Y la tercera etapa de la Baraitá, que nos dijo la prohibición de no romper el hueso, que también aquellas prohibiciones que no tienen una solución, posteriormente esas se aplican en la ofrenda de Pesach Sheni. Maika Marbe, ¿qué otra prohibición más vino a enseñarnos que aprendamos de este parámetro? Alto Gelumim Ben Nuna, la prohibición y advertencia que dijo no se lo puede consumir semicrudo, semicocinado, tiene que estar completamente asado. Esta prohibición se agrega, y esta no es una prohibición que tenga corrección. Beprate, Maika Mamaite, y ¿qué otra prohibición que no tiene corrección vino a excluir y decirnos que no se aplica la ofrenda de Pesach Sheni? La prohibición que dijo prohibido degollar si hay hametz, si hay producto leudado en poder de la persona. Esto le viene a decir, esa prohibición no rige en el Pesach Sheni. Y Pujara, nuevamente la pregunta, quizás podríamos decir al revés. Mitzvah de Gufé Adif. No, señor, aquellos preceptos que hay que cumplir con el corderito propiamente dicho son los que tienen prioridad. Por lo tanto, si nosotros queremos sintetizar, nos estaría diciendo que cuando uno trae el Pesach Sheni, tenemos claramente la prohibición que no sobre de él. Tenemos también la prohibición, perdón, vamos a decirlo ordenadamente, la prohibición de no romper un hueso de la ofrenda del Pesach Sheni. Nos viene con eso a agregar también, como dijimos, que tiene que ser comido asado, únicamente asado. Tiene que ser consumido con matzá y maror. El matzá y maror fue que aprendimos que tiene que ser consumido también asado. La mitzvah activa. Cómanlo con matzá y maror, cómanlo asado. No hace falta exterminar a Hametz. Cuando nos dijo, no pueden dejar sobrar de la ofrenda del Pesach, vino también a agregarlos, no pueden tampoco sacarlo de la propiedad de donde están comiéndolo. Pero no hay problema, nuevamente, de que tengan en vuestro poder productos leudados. Y cuando nos aclaró también, y no pueden romper de su hueso,
nos vino a incluir que tampoco, ¿sí?, pueden comerlo y consumirlo estando semicrudo. Esa prohibición se aplica también. Y no hace falta, ¿sí?, que se cuiden de no tener productos leudados en el momento que estamos degollando la ofrenda de Pesaj. Estos son entonces todos los parámetros que aprendemos de lo que la Torá dijo. Deben hacerlo acorde a la ofrenda de Pesaj original en todos estos aspectos.